Hola, Kia, buen día. Hola, profe, buen día. Kia, ¿me puedes mostrar en lo que entran tus compañeros ya para empezar a trabajar lo que tienes llevado a cabo con la maestra, tu proyecto como tal? ¿Quiere que se lo comparta así en pantalla o se Sí, lo mando? sí, compártemelo aquí en pantalla y lo vamos revisando, ¿de acuerdo? Ya conforme se van integrando tus compañeros, lo vamos haciendo, pero contigo de una vez para que lo empecemos a revisar. Hola, Aldo, buen día. ¿Cuántas hojas llevas trabajadas, Kia? Ay, es que como que se me quedó pasmada la computadora, permítame. Ok, te espero. A ver, Listo, si quieres, vamos bajando. Ya me mostraron la estructura la semana pasada tus compañeros. Y en este caso, ese es el capitulado que vamos a estar manejando, el tema del planteamiento del problema, la hipótesis, que es básicamente la posible solución, las variables, y bueno, después tenemos capítulo 1, planteamiento, no, solo planteamiento del problema, 2, cuerpo del conocimiento, que son los marcos legales, jurídicos, referenciales, etcétera, y el análisis de los resultados. Kia, sí, antes de comenzar el tema de la revisión de tus avances, quiero decirte lo siguiente. sí. Esta evaluación se otorga por 3 calificaciones. Una la otorga la maestra que ya les dio clase, la otra la otorgo yo y la tercera, que es la más importante, es la del maestro Lemus. Todas las tesis se tienen que someter a revisión del maestro Lemus. Entonces, he de decir lo siguiente. Eh, es importante que en este caso vayas generando avances porque el maestro Lemos es quien tiene la última palabra sobre el tema del calificado de las tesis. Ya en el Classroom están los ejemplos de cómo citar, sobre todo el maestro Lemos se fija mucho en eso, en las citaciones en formato APA. Te platico rápidamente. Esta tesis debe de tener al menos 50 libros consultados, 50. Y debe de tener al menos 25 artículos publicados en Internet. Entonces, ¿qué es a lo que me refiero? Al menos necesitamos 75 fuentes diferentes, más, y tú revises tesis, se aumentan las tesis, las leyes no entran como libros ni tampoco entran como artículos publicados, es decir, necesitamos un trabajo bastante extenso para llevar a cabo el formato de la tesis. Y bueno, si hay dudas de las citaciones, me imagino que eso ya lo abordó la maestra, que es normalmente lo que se aborda, el cómo citar en formato APA. Ya también les pegué, en mi caso, una página de la UNAM de cómo citar en formato APA, páginas de internet, libros, revistas, ya todo está publicado en el Classroom para que tú puedas agarrar de ahí ejemplos. Te viene la fórmula y te viene el ejemplo y de cómo ir citando. Entonces, eso es lo que va a dar fortaleza al trabajo de las tesis.
si no se cumplen las tesis y sobre todo si a la hora de que checan las citas no están correctas, no va a avanzar el proyecto de tesis. Entonces, ponle mucha atención a eso, que es básicamente la fortaleza de los trabajos que se van a estar realizando. Entonces, en este caso, y antes de manifestar, también he de decir lo siguiente. La tesis que nosotros estamos formulando debe de tener ya en la parte final entre 80 y 100 hojas, 80 y 100 hojas. Sin embargo, he de decirte lo siguiente, en los otros 2 cursos pasados, con los temas que se han estado investigando, siempre entregamos tesis por arriba de las 100 hojas. Entonces, ahorita me vas a mostrar tu tema, vamos a delimitarlo, vamos a ver si lo modificamos un poco y vamos a ver algunas correcciones que estaremos haciendo en tu trabajo de tu tesis para precisamente alcanzar los estándares que nos establece la universidad para poder llevar a cabo la sesión de tesis. Ahora, en esta primera parte de este curso, que básicamente tenemos el sábado pasado, este sábado y el próximo, me deben entregar al menos 35 hojas de avance de tesis, al menos 35, para que en el próximo curso llevemos a cabo toda la agrupación de la tesis y alcancemos esas 80 o 100 hojas que estaremos entregando al maestro Lemos. Entonces, ahorita la meta es alcanzar esas 35 hojas que pues se nos requieren para poder llevar a cabo la acreditación de este curso. ¿De acuerdo, Kia? Ok, profe, sí me parece bien. Listo. ¿Me puedes mostrar entonces otra vez? Nos vamos a tu documento y vamos revisando tema, planteamiento del problema, hipótesis y vamos revisando cada uno. Igual me falta hacer algunas correcciones, pero bueno, básicamente aquí empieza. ¿Sí Ok. lo ve? ¿Sí lo puede ver? Ajá. Tu tema es la muerte asistida, eutanasia en México. Ok. Sí. Ahora, Quizás sí cambie yo el tema. Fue como provisional. nada más te recuerdo algo, Kia. Si tú me cambias el tema y no me entregas las 35 hojas con al menos 20 citaciones de libros y 15 citaciones de páginas de internet, no tienes aprobado el curso. De hecho, o sea, no voy a cambiar el tema, voy a cambiar el título, porque no me termina de convencer. O sea, lo puse como provisional mientras empezaba a desarrollar el tema. Ok, nada más explícame desde qué enfoque lo vas a desarrollar el tema, porque me queda claro que vas a hablar acerca de la eutanasia en México. Así puede quedar el título, no tal como el tema de la muerte asistida. Okay. En realidad, el tema de la muerte asistida comprendería un delito del Código Penal que se llama homicidio-suicidio, que es cuando alguien le pide a través de un tercero que le quite la vida. Así se llama esa figura, homicidio-suicidio. Entonces, esa palabra de muerte asistida no quedaría, simplemente quedaría en el título Eutanasia en México. Ahora, esto es algo muy importante cuando generamos proyectos de tesis. Siempre que generes un proyecto de tesis, tú debes, en este caso, poner una temporalidad. ¿Cuáles son los años que vas a analizar en tu proyecto de tesis? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tú tienes eutanasia en México, pero no veo el periodo del cual tú vas a analizar. ¿Qué años son los que vas a analizar? Si vas a solamente hacer un estudio general a nivel nacional o te vas a centrar en un estado de la República. Eso también es importante. No, la idea es generalizarlo. Y bueno, viene, más o menos le explico, viene en razón de que, bueno, con esta tesis o investigación, estoy como que se alude al derecho de autorizar la eutanasia en México para los enfermos, especialmente al sector para los enfermos en etapas terminales. Ay, no sé. ¿Cuál es el fundamento jurídico que vas a ocupar en la hipótesis? O la posible solución, pero ¿qué enfoque le vas a dar jurídicamente? No sé, no comprendo. No comprendo. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio jurídico para poder, qué es lo que pretendes lograr con esta investigación? Que se autorice, o que se pueda implementar no sé, la excepción para este sector, porque, bueno, llegamos a este tipo de personas cuando llegan a una etapa final, donde ya no hay otra opción, vamos, ya están
a punto de morir, por lo regular es una etapa donde hay mucho sufrimiento. Entonces, muchas veces, pues muchos quisieran aludir a la posibilidad de, de solicitar la eutanasia, pues obviamente como lo tenemos en el Código Penal, pues sí está tomado en cuenta, pero como una tipificación, no como un derecho. Ok, entonces, si ya hiciste ese estudio, ¿en qué delito en particular harías esa excepción para aplicar la eutanasia? Bueno, aquí en mi marco histórico, perdón, en el marco legal, déjeme Ya, llegar al marco. ¿Sí? respóndeme la pregunta, ¿en qué delito en particular vas a generar esta excepción? Porque me estás diciendo que lo que tú pretendes es que se apruebe, ajá, me dices una excepción. La excepción en base al derecho, ok, esa excepción, ¿a qué artículo la vas a aplicar? ¿A qué delito en particular le vas a aplicar esa excepción? Puede ser al 312 del Código Penal Federal. Aquí lo tengo en pantalla. No sé si lo está viendo. Sí, Aquí el lo del tengo. suicidio. Inducción al auxilio al suicidio. Así lo maneja el Código Penal Federal. Ok, ahí aplicarías exactamente la excepción. Ok, me parece Sí. bien. Ahora, respóndeme otra pregunta. Sí. ¿Vas a hacer una tesis analítica o vas a hacer una tesis propositiva? Si es analítica, vas a analizar el problema y el contexto jurídico. Si es propositiva, entonces me tienes que generar una propuesta de reforma al artículo número tal para aplicar la excepción que también vas a redactar. Entonces te hago la pregunta, ¿qué tipo de tesis quieres hacer? ¿Descriptiva o propositiva? La segunda siempre genera más trabajo, ¿eh? La Sí, propositiva. es lo que me quedé pensando, porque digamos que la analítica, pues básicamente es sobre lo que llevo ahorita, pero la propositiva también sería cuestión de meternos a unas ondas como de medicina y todo eso, y pues no estoy capacitada. Probablemente sea analítica. No me digas probablemente, mejor dime qué es lo que vamos a hacer, porque desde ahorita empieza el curso de la investigación. Lo voy a hacer analíticamente. Analíticamente, entonces, ¿cuál va a ser entonces la hipótesis? La hipótesis, vete a tu hipótesis. Sí. Ay, me pasé. Aquí. Ok. No seas malita, ¿puedes aumentar el tamaño de tu documento? Porque yo lo veo en letras muy, muy pequeñitas. Ponle ahí 150 o 200. A ver. Aquí está. ¿Sí? Ok, ¿Así está bien? dice, la muerte asistida debería ser legal porque en México los pacientes, ok, cuando generamos hipótesis vamos a ir viendo tus preguntas una por una, pero ya me fijo sobre la hipótesis. La hipótesis está mal redactada. ¿Por qué? Porque la hipótesis ya debe de generar una respuesta a la investigación. La hipótesis no es algo comprobado, simplemente es algo que pretendes comprobar dentro de la investigación, pero sí ya debes de decirme cuál es la solución. Cuando tú me ocupas palabras como debería, es posibilidad. Ajá. Y aquí no estamos hablando de esa posibilidad, tú ya debes de tener una postura firme. Entonces la podemos crear ahorita en este momento. La muerte asistida debería ser legal en México legal porque en México los pacientes de enfermedades de etapa terminal pretenden limitar el sufrimiento propio y sus familiares precisando una regulación en la ley, como un derecho de elección de precipitación a su muerte de una forma conveniente y favorable. Tal vez deberíamos de ahí de cambiarle el tema de la palabra debería. ¿Qué Ok. ocupa? Porque esa es una posibilidad. Y aquí no vamos a hablar con posibilidades. Tú ya tienes decretado un estilo, un objetivo fijo en este caso. Y bueno, yo te preguntaría, ¿cuál es la hipótesis que estarías generando? Bueno, en este caso, conforme a lo que ya me dijo, de entrada tendría que quitar la muerte asistida, sería la eutanasia y Velo podemos, modificando ahorita. Velo modificando ahorita. ¿qué puede ser? La eutanasia es viable en México, ¿no? Puede ser, porque ya estamos afirmando, ¿no? Ay, La eutanasia
debe ser Ok, debe ser legal. Debe ser un derecho, no le vamos a poner legal, simplemente debe ser un derecho. O incluso quedaría mejor así. La eutanasia debe ser, bueno, ponle así, debe ser legal. Ok. Sí. En cumplimiento a un derecho. Ay, Quítale todo lo demás y déjalo en pacientes de enfermedades de etapa terminal. La eutanasia debe ser legal, en cumplimiento a un derecho, por los pacientes. Ay, tonta. Por los pacientes de enfermedades en etapa terminal. Ya que pretenden. Hay que buscar un nexo que pretenden limitar, ya que pretenden limitar el sufrimiento propio y de sus familiares, presentan una regulación en la ley como un derecho de elección de precipitación a su muerte de una forma conveniente y favorable. Nada más ahí le agregaremos un texto. Ok. De una forma conveniente. Y favorable. Así como lo tienes, punto y seguido si quieres. Ok. Teniendo como secuela y derecho subjetivo y adjetivo adquirido Adquirido. de tener voluntad post mortis. Mortis. Nada más aquí, adjetivo Adjetivo. adquirido. No, era adjetivo. No, le vamos a quitar de tener, le vamos a de crear, así sería, de crear voluntades post mortis. Tener lo quitamos, le vamos a poner de crear voluntades post mortis. Post, nada más ahí investigas cómo se escribe post, es con T al final, post mortis. ¿De acuerdo? Post mortis. ¿De acuerdo? Es decir, después de la muerte. El que el sujeto tenga ese derecho de decidir qué va a pasar con él después de la muerte, así como pasa, por ejemplo, que en el caso del testamento y el tema del patrimonio. Tal vez eso te ayudaría también a poder ver cómo se dan esos derechos y obligaciones post muerte, cuando hablas de testamentos, ¿de acuerdo? Kia, léete ese capítulo del Código Civil, en donde te dice por qué una persona en vida puede manifestar y destinar bienes del patrimonio después de que éste fallezca. Tal vez por ahí le podrías entrar al estudio de cómo poder generar también el tema de la eutanasia, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, nada más vete hacia arriba para que vaya revisando. Desde arriba. Sí. Bien. Ok, la muerte asistida. Ahí, si ya Voy le a vas a cambiar quitar la todo muerte esto, asistida, ¿no? que quede eutanasia en México. Y ya nada más, aquí sí te voy a pedir que me selecciones cuáles son los años que vas a investigar. Ok. Porque Bueno. si escoges un periodo muy largo de estudio, la tesis te va a dar para mucho. Si ¿Qué estableces será? ¿Valdría la pena poner unos 5 años de estudio o 10? Yo creo que 5 años está bien, ¿eh? 5 años de estudio. Bueno, lo Porque al meto final también. la legislación no ha cambiado en ese tipo de delitos. O sea, sigue igual desde hace mucho tiempo. Yo Sí. creo que 5 años está bien. Entonces puedes ponerle eutanasia en México y nada más le pones ahí, entre paréntesis, ¿no? No sé, de 2015 a 2020. Porque eso ya determina que vas a estudiar la figura a nivel nacional durante estos últimos 5 años. Ok. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Nada más ¿Sigo déjame ver marcando?
Ve a ver la observación, ¿de acuerdo? Ok. Ahí me voy a quedar. Ok, bien, dice, observación del fenómeno. El término eutanasia del griego es bueno, thanos, muerte, se define como la acción o misión. Nada más aquí, ¿puedes bajarle? Claro. ¿De dónde sacaste eso, Kia? Diccionario. ¿Lo tienes citado? Los diccionarios también formulan citas también. No, no lo tengo citado, pero lo voy a citar. Ok, Ok. exacto. Entonces, eso era precisamente lo que te iba a decir. Puedes citar, si no importa que busques diccionarios, también te sirven como citas bibliográficas. ¿De Bien. acuerdo? Entonces, si esto dices que lo sacaste de un diccionario, saca la cita y la anexas a la hoja, no importa que sea el primer capítulo. Yo ya hablé de eso en la sesión pasada. Lo que importante es que tengas citas, que vayas apoyando el trabajo que vas realizando con las citaciones correspondientes de donde obtengas la información, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, personas por simple razón de vida, llegamos a un punto en el que nos... Me pone nerviosa, profe, que me revise. La revisión más dura es la del maestro Lemos, Kia. Y sí es muy arduo. Sobre todo en las citas se pone es muy meticuloso en que se cumplan las formalidades del formato APA en citas. Y otra cosa, algo que se me iba a olvidar. El formato de Word de APA no sirve. Entonces, no ocupen esa herramienta de Word en APA porque no sirve, genera citas incorrectas. Entonces, ya les dejé, como te decía hace un momento, ya te les dejé la página de la UNAM ahí en el Classroom, en donde te dan los ejemplos de cómo hacer las citaciones. Guíense sobre esa página, no hagan no hagan las citas conforme el propio formato de Word que te da porque las hace mal. ¿De acuerdo? El que sale a un ladito, que se pone las comillitas y ya se cita en automático, ¿a ese se refiere? No, hay un formato ahí que te da tres opciones de citado, APA y MLA. Tú ingresas los datos que te pide el formato, ahí en mismo Word, y te saca la cita, pero salen incorrectas. Entonces, por eso te decía, fíjate en la página que yo les dejé ya en el Classroom desde la semana pasada, Ok. para generar las citaciones. Esa página es de la UNAM, te dice cómo citar en formato APA. ¿De acuerdo? Sí, está Bájale. bien. Ay. Cardíaca, bueno, ahí quedamos que tenías que citar, ¿de acuerdo? Ok. Familiares, así como los doctores intentan a toda costa extender la vida del paciente. Por ejemplo, en tema de VIH, cáncer, insuficiencias renales, ¿no? Que también son ya para los que se dializan u homodializan, a eso te refieres, ¿verdad? Sí, pero ya específicamente en etapa ya final, ya, cuando Ujú. ya no hay más que hacer. Cuando ya no hay más. Ok, sí, en eso está bien, así como lo vas poniendo. No seas malita que ya me puedo cambiar de lugar porque ya me cansó la silla. Claro, Por favor. Ok, bájale, vele bajando. sí. En el planteamiento del problema, Ok. ajá, en el caso del planteamiento del problema, me parece que, si mi memoria no me falla, creo que la maestra les pidió que, que generaran una pregunta, ¿cierto? Sí, Ok, bueno, en este caso, la pregunta, bueno, aquí hay varios enfoques para poder generar el tema del planteamiento del problema. Y en este sentido, el planteamiento del problema lo vamos a enfocar a la pregunta que les está pidiendo o requiriendo la maestra, pero sí es importante recalcar que en muchas ocasiones el planteamiento del problema puede versar sobre un texto que más o menos nos dé la problemática a la cual pues se va a abordar. Entonces, en este caso es una pregunta, la pregunta tiene que englobar cuál es el impedimento legal para poder llevar a cabo la figura de la eutanasia, el impedimento legal. Entonces, tú me pones como pregunta, ¿por qué se necesita una ley en México que regula la eutanasia como un derecho para pacientes en etapa terminal? Ahora, yo te hago la pregunta en este sentido.
Una ley regulatoria para el tema de la eutanasia yo creo que no es necesaria. Una excepción. No, yo creo que no es necesaria, pero si tú lo consideras conveniente, entonces dentro de tu tesis entonces tendría que ser una tesis propositiva, porque me tendrías que incluir la redacción de esa ley que regularía el tema de la eutanasia. Por eso te preguntaba al principio No es buena idea. de la sesión, ¿qué quieres, descripción o proposición? Porque si tú me planteas esta pregunta, como anexo a la tesis, me tienes que generar la redacción de esa ley que te va a regular el tema de la eutanasia. O sea, te tendrías que redactar una ley que regulara el tema de la eutanasia. Entonces, yo te hago la pregunta, si ese no es tu objetivo sobre la ley en ese tema, entonces me tendrías que poner en el planteamiento del problema el impedimento legal que existe hoy en día para poder llevar a cabo la figura de la eutanasia. Okay. ¿Cómo formularías esa pregunta? ¿Por qué? A ver, piensa. No vamos a meter ley. Incluso en el caso de la pregunta, si me formulas el impedimento legal, también incluso si al final te quisieras aventar la reforma de añadir una excepción, sería simple, porque a lo mejor la excepción serían 3 o 4 renglones, ¿no? Al artículo penal que te estaría estableciendo la punibilidad, pero es muy diferente a proponer 4 o 5 renglones de propuesta de reforma a proponer toda una ley completa para regular el tema de la eutanasia. Por eso te decía, en este caso... Pero si solicitara la excepción, ya sería propositiva. Sí, pero tampoco estaría mal, ¿no? Creo que esa proposición tampoco estaría mal. Obviamente el enfoque de la proposición tendría que venir apoyado por todo el trabajo, pero yo creo que la excepción que tú pondrías tendría máximo ponle unos 8 renglones, no creo que más. O sea, no sería como tal una propuesta muy, muy extensa, ¿me explico? Porque claro, la tratarías de enfocar al Código Penal. Si tú no quieres generar esa propuesta de reforma al Código Penal como excepción, entonces sí tendríamos que redactar una ley completa. Pero tú dices a esa no quieres hacer, ¿verdad? No. Entonces, pero sí me gustaría la inclusión de la excepción. Es que creo que por ahí iría, ¿no? ajá, la inclusión de la excepción, como te decía, máximo yo creo, no creo que más, pero yo creo que máximo unos 8 renglones tendríamos que poner allí como excepción, pero hasta ahí, nada más esa propuesta que se estaría generando al final de la tesis. Pero aquí te pediría entonces en el planteamiento del problema que me des el impedimento legal. Ese es el problema, porque independientemente de las causas morales o religiosas, eso no cuenta aquí, porque esto es derecho. Sí me tienes que cuál es el impedimento legal o los artículos del Código Penal que te hacen o que te prohíben llevar a cabo el tema de la eutanasia. Bueno, es que sí los tengo, pero los tengo en el marco legal. Nada más aquí los vas a mencionar, solamente vas a poner los artículos. Ok. No me vas a copiar y pegar el artículo. Ya en el marco legal a lo mejor sí ya hiciste eso, copiar y pegar la completitud de los artículos. Pero en este caso solamente quiero que los nombres. Dime cuál es el problema, el planteamiento del problema. Pues los artículos números tales impiden que se lleve a cabo la figura, porque lejos de concebir, ¿no? Te restringe, te limita y te pone punibilidad si llevas a cabo la conducta de esa naturaleza. Sí. Pero bueno, entonces lo voy a meter entonces en la parte de la observación y mi problema vendría así. ¿Por qué se necesita la inclusión de una excepción ¿para qué? Para la eutanasia en México? No. Para la excepción sobre eutanasia como un derecho para pacientes en etapa terminal. Volvemos a hacer el mismo afortunamiento, Guía. Este es el planteamiento del problema. Tienes que generarme el impedimento legal.
Aquí no me vas a proponer como en la hipótesis. En la hipótesis me vas a proponer la solución, en la hipótesis. Aquí no, aquí es planteamiento del problema. Dime cuál es el impedimento legal, de acuerdo a la legislación nacional, de no poderse llevar a cabo la eutanasia. Fórmulame esa Entonces, ok, aquí podría poner, ¿por qué se necesita la inclusión de una excepción al artículo? ¿Sí, no? Sí, y ya me Estoy ponen el entendiéndolo. título. Sería al artículo, ay, ¿dónde está? Ya se me volvió a perder. Ay, ¿dónde está ese artículo? Conceptual, no. Al artículo 312 del Código. Bueno, yo lo arreglo después, pero básicamente para que no se me pierda. Excepción, ¿por qué se necesita la inclusión de una excepción en el artículo? Ok, yo lo arreglo para que se vea bonito. Artículo 312 del Código Penal Federal. En 311 y 312, ¿no? ¿Tienes ahí? Sí, bueno, lo reviso bien, pero sí. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok, después tenemos la hipótesis. El planteamiento del problema es el impedimento legal. En la hipótesis me vas a dar una posible solución, lo que pretendes lograr básicamente con resolver. Y ahora sí, déjame leerlo. La eutanasia debe ser legal, ¿no? En el cumplimiento de un derecho, ¿ya? Y ya viene lo que yo te decía. Si quieres todavía cerrar mejor el tema de la hipótesis, yo te recomiendo que veas los alcances de la voluntad en base al tema del testamento en el Código Civil. Porque recuerda que al final de cuentas en el Código Civil, en el testamento, es la voluntad post mortis lo que se está regulando. Fallece el muerto, fallece el sujeto, fallece el muerto. Fallece el sujeto, sus bienes no quedan a la deriva, sino que ya han sido destinados por voluntad anterior por el propio de Cuyo. Entonces, exactamente lo mismo va a pasar aquí. ¿Cómo es que un sujeto, antes de que se ponga incluso en gravedad o cuando ya esté en gravedad, puede hacer la decisión o puede manifestar o puede tomar la decisión de poder terminar con su vida para no continuar con el tema del sufrimiento? ¿De acuerdo? Entonces yo te hago esa recomendación, ve al Código Civil, estúdiale cómo está el tema de los testamentos, cómo se da esa facultad y ese vínculo jurídico entre la persona y el documento post-mortem, para que tenga eficacia y trata de implementar esa propia teoría al caso concreto con el caso de los delitos que son punibles, pero que tú pretendes excepcionar en base al tema de la eutanasia. Ari, bájale. Ok. Ay. Variables cualitativas. Ajá. Y, ok, dice variable independiente y la variable dependiente. Okay. Planeo hacerlas un poquito más grandes, pero quería ver si la idea principal, pues, básicamente estaba bien, porque si de eso está bien, ya las puedo como que explicar un poco más, ¿no? Hay algo importante, Kia. Puedes generar varias variables independientes o dependientes. O sea, no es nada más que te quedes con una sola idea. Si tú planteas varias, nada más las vas a poner con incisos A, B y C, ¿no? Variables independientes, A, B y C. Variables dependientes, A, B y C, ¿de acuerdo? O sea, las puedes encisar para implementar varias ideas en el tema de las variantes. Entonces, vamos con la variable independiente. En México, los pacientes de enfermedades en etapa terminal pretenden limitar el sufrimiento propio y de sus familiares. Dos, variable dependiente, la regulación en la ley de un derecho de elección de precipitación. ¿Qué es elección? No es precipitación, ¿no crees? Sí, pero es que también como cambiamos arriba, obviamente esto ya va a cambiar. Ok. Regulación en la ley de elección de precipitación a la muerte si una forma conveniente o favorable. Elección, es que precipitación es cuando ya te obligan las circunstancias, ¿cierto? O así lo logro comprender yo. Y aquí se trata, de acuerdo a la teoría que tú vas a regular, que sea por una decisión anterior a que tú incluso puedas adquirir
alguna enfermedad o que Puede tenga... ser como prever. Exacto, es una prevención. Entonces, esa la vas a poner en amarilla, ¿de acuerdo? Y nada más ahí te vas a centrar. Y ya si quieres añadir, no hay ningún problema, para que la revisemos en esta semana, ¿de acuerdo, Kia? Ok, sí está bien. Entonces, déjala así. Normalmente cuando las cosas están para pensarse, yo las digo que los pongan en amarillo, ¿sale? Ay, se ve re feo, pero lastima. Mejor lo voy a poner. Mejor sombréalo. El tipo de letra déjalo en negro y lo sombreas en amarillo. Ajá. Ok. Para que sepas que eso hay que poner atención, ¿de acuerdo? También en tu pregunta del planteamiento del problema dijiste que también la ibas a modificar, entonces también te recomiendo que la pongas en amarillo. Ok. Planteamiento ¿De del problema. acuerdo? Después tenemos preguntas de investigación. Esa ponlo en amarillo. Planteamiento del problema, ponlo en amarillo porque hay que reformular. Sí. ¿Vale? Ujú. Vamos Ay, a preguntas de investigación. ¿Cuál es el concepto de la muerte asistida y cuáles son sus variantes? Tal vez aquí tendríamos que ir ya directamente al tema de la definición de eutanasia, ¿no te parece? sí. Porque ya el propio título nos está dando esa modificación. Ya, modificado, listo. ¿De acuerdo? Sí. Después tenemos, segunda, tras una aprobación de la ley, ¿qué criterio sería valable en México obtener una muerte a dignidad? Yo creo que aquí tendríamos que cambiar el concepto, porque habíamos dicho que no queremos redactar una ley, queremos redactar simplemente una propuesta de reforma, ¿de acuerdo? Para incluir a un artículo una excepción. Entonces ahí también habría que cambiar, tras una propuesta de reforma, este, con efectos de excepción del delito número tal. Ay, tonta. Sí, ¿no? Tras una propuesta de reforma, ¿qué criterios serían viables en México? México para obtener una muerte digna a través de la muerte, a través de la eutanasia, ¿no? Para obtener Sí, una muerte sí. digna a través de la eutanasia. Y le quitamos esto para evitar el sufrimiento. Sí, eso ya ¿No? sería relevante, ¿no? Porque al final de cuentas es concreto. ¿Para Está qué? bien. ¿Cuáles son las causales por las cuales puedo adquirir este beneficio? ¿Hasta qué punto tienen responsabilidad las familias o doctores de los pacientes en etapa terminal a quienes les practique? Si tú haces esa pregunta, Kia, te vas a tener que meter dentro de la investigación a los códigos de ética del médico. Y he de decirte algo, actualmente existe un conflicto entre los códigos de ética de los médicos y, por otro lado, las teorías feministas que hablan acerca de la figura pro aborto. Y a mí me parece que en el tema de la eutanasia existiría ese conflicto. Te platico rápidamente. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las chicas pro aborto o estas teorías feministas que hablan acerca también de la irrupción del tema del embarazo? Establecen que es una voluntad de las mujeres el poder irrumpir su embarazo por cualquier razón, ¿no? Ya sea médico o simplemente por voluntad, se puede llevar a cabo la irrupción. Sin embargo, el código de ética de un médico te establece que ellos están siendo capacitados para poder salvaguardar la vida en cualquiera de sus etapas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de la política pro aborto y los códigos de ética de los médicos? Hay un conflicto, porque por una parte, esta chica quiere abortar, pero por otro lado, al médico no lo puedes obligar a que lleve a cabo un procedimiento de esta naturaleza, puesto que él no ha sido capacitado como tal para irrumpir. Su capacitación primordial es para salvar vidas. Entonces, en este caso, al final de cuentas, la ley es la que va a determinar cuál de las dos teorías va a tener la razón, pero en el caso de la muerte asistida va a ser exactamente lo mismo, porque por una parte, la persona desea que pues se le interrumpa ya la vida por tener algún tipo de padecimiento, y por otro lado también está la decisión del propio médico de llevar a cabo o no un procedimiento de esta naturaleza. Entonces, en este caso, yo te diría, si esta sería una pregunta que tú estarías formulando, también tendrías que incluir los códigos de ética de los médicos para ponerlos a debate en el tema de la investigación, lo cual sería muy bueno porque traería nuevo conocimiento a la investigación que tú vas a realizar. Pero implica trabajo. Claro. Entonces,
Entonces, ahí yo te diría, si lo quieres incluir, padrísimo, no pasa nada. Al contrario, si yo, desde mi punto de vista, creo que sería fabuloso. Pero también creo que serían horas de trabajo, porque también ahí, pues es cansancio, es investigación, son muchas cosas que permean sobre ese tema, ¿no? Que es complementaria a la investigación. Esa es una cuestión complementaria a la investigación, no como tal en el curso legal que vas a tener, sino es complementario a la investigación que vas a realizar. Nada más que yo había dicho, Kia, que en las preguntas de investigación al menos formularan de 6 a 8 preguntas, que se irán respondiendo conforme vas avanzando en los diferentes capitulados de la tesis. Entonces, yo solo veo... Porque la maestra nos dijo, inclusive con 2 preguntas ya, así nos dijo la maestra. Yo metí 3 porque, pues sí, como que se me hace necesaria esta pregunta. Pero de verdad tenemos que aumentar más. Oh, por Dios. Yo calculo que entre 6 y 8. Ya dependerás tú si pones 6 o pones 8. Porque también recuerda que tienes que ir dando respuesta a esas preguntas conforme vas avanzando en el tema de la investigación. Si solamente tienes 2 preguntas, como les comentó la maestra, está bien, pero eso implica que la tesis va a ser muy abstracta. Va a ser muy abstracta. Como muy básica. Lo cual es bueno en temas que solamente van a ser descriptivos. Pero si tú tienes temas, como en tu caso, que dices que sí te gustaría aventarte una propuesta, tal vez yo creo que con 6 preguntitas estaría bien el tema de la investigación. Sí, ok. ¿De acuerdo? Y les vas a dar respuesta conforme vaya avanzando el capitulado. Que la última sería, ¿es viable o no, no? El tema, jurídicamente es viable el tema de la eutanasia o no, ya tú dirías si es viable o no es viable, ¿no? Conforme vas avanzando, que al final sí va a ser viable porque dices que vas a proponer una propuesta, ¿no? Sí. Bueno, pero esta puede, ya le quité lo de los doctores, quizá más adelante, lo voy a pensar bien, pero así queda bien. Formúlalo, ¿no? De acuerdo, listo, vámonos abajo. Ok. Ok, en el tema de los objetivos, tenemos un objetivo general. También les había planteado esto desde la semana pasada a tus compañeros. El objetivo general puede ser uno solo, ¿no? Pero obviamente es lo que tú pretendes lograr con la investigación de la tesis, lo que pretendes lograr. Y los objetivos particulares pueden ser varios. Sin embargo, por ejemplo, en las tesis que tenía por ahí Lorena y la que tenía Ángel, ellos propusieron creo que dos objetivos generales, o sea, no solamente uno. En tu caso, leerlo, dice, identificar por medio de una encuesta realizada a los familiares de los pacientes de una enfermedad, ese no es el objetivo. No, y aparte ya cambió, ¿no? Tengo que volver a... El objetivo. El objetivo es... lograr la excepción, ¿no? Generar la propuesta de reforma consistente en una excepción al delito número tal contemplado en el artículo número tal del Código Penal Federal. Entonces ahí ya cambió, o sea, ya cambió la perspectiva como la venías trabajando. Sí, no, ya cambió todo. Ok, está bien, lo reformulo también. ¿De acuerdo? Y objetivos particulares, déjame ver. La eutanasia, vamos a cambiarlo. Sus variantes. Documentar los conceptos que rodean la eutanasia y sus variantes. Bueno, eso sería bueno. También verificar si dentro de la eutanasia existen como que diferentes conceptos o diferentes formas de aplicación. Eso sería bueno también. Sí, los hay. Establecer el sector de los ciudadanos al que se pretende que se le pueda autorizar debido a sus características de muerte asistida en México. Eso también me parece bien, un objetivo particular. Distinguir hasta qué punto puede recaer la responsabilidad sobre los familiares. Aquí no podrías decir hasta qué punto, sino no sería incluso distinguir, tendrías que definir la responsabilidad de los familiares en llevar a cabo un procedimiento sobre un familiar. Porque la propia ley, cualquier ley en general, no te pone como tal posibilidades, te define. Y si es que te pone márgenes, te dice, este es el margen mínimo y este es el margen máximo. Pero todo te lo determina. Pues aquí prácticamente sería exactamente lo mismo. ¿De acuerdo?
Ok, bueno, a mí me parece bien, pero yo creo que si vas a aumentar las preguntas de investigación, también vas a aumentar los objetivos particulares. Y en el Sí, caso del objetivo general, pues yo creo que con uno solo queda. Simplemente es, ¿cuál es el objetivo general? Generar la propuesta de reforma, ¿no? Al artículo número tal, para adicionar una excepción en los siguientes términos. Autorizar la eutanasia. ok. Bájale. Mm, Ahora, en el tema de la justificación, ¿cuántas hojas tienes de justificación, Estequía? mm, una, dos, como dos más o menos. Ok, yo creo que en la justificación de la investigación, yo creo que sí puedes tener unas 3 o 4 hojas, ¿no crees? Pues yo digo que lo que usted diga. No, 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 Ok. no, es que yo diga, no, no, no. Yo creo que en la justificación sí, porque hay mucho de dónde cortar para poder generar una aprobación de la figura de la eutanasia. Entonces, recuerda que la justificación, si bien es cierto, no vas a desplayarte en gran manera, porque eso lo harás en el contenido que es en el capítulo 3. Aquí lo que se pretende lograr es el porqué de la investigación, por qué te vas a enfocar en investigar este fenómeno que hasta el día de hoy ha sido pues prohibido por la legislación en la cual estamos trabajando o en la cual tenemos regulada hasta el día de hoy. Entonces, pero algo muy importante, la justificación también debe de tener citas, sobre todo la justificación debe de tener citas. ¿Cuántas citas tienes en la justificación, Kia? Ay, no sé. No, creo que aquí ni tengo. Creo que acá no tengo. Creo que las citas las tengo más adelante en los marcos y así. Entonces ahí es donde tienes que aplicar. Si vas a justificar del por qué, a lo mejor puedes decir, bueno, hay una encuesta, o a lo mejor hay un trabajo ya proyectado, ¿no? Todo eso trata de irlo citando, a lo mejor vas complementando tu justificación. El objeto es que también desde ahí tengas el apoyo de las citaciones en el formato APA. Ok. ¿De acuerdo? Bajamos. No está tan mal mi trabajo. Tendría que revisarlo, o sea, necesito leerlo. Ahorita solamente vamos Ah, viendo algunas cuestiones que sé que fortalecer, pero ya lo tendré que ir leyendo conforme me los vayan entregando. sigo bajando, ¿no? Sí, después de la justificación que tienes. Viabilidad. Ok, ahora sí, en el tema de la viabilidad, me tienes que explicar en pocas palabras, yo creo que ahí serían de 1 cuartilla a 3 cuartillas, el por qué sí es posible, aquí sí es, por qué sí es posible regular el tema de la eutanasia en el caso mexicano. Incluso, por ejemplo, te voy a dar otra idea. A lo mejor puedes hablar hasta de política pública en la investigación que vas a realizar, Kia, porque, por ejemplo, también hablaríamos de los gastos que genera para el Estado un enfermo en etapa terminal. Y el hecho de que a lo mejor él decida pues quitarse la vida como tal, incluso libraría al Estado de seguir generando gastos sobre alguien que simplemente, lejos de ser un activo, siempre será pasivo, porque el Claro. padecimiento que tiene, pues simplemente ya no hay cura, ¿no? Ya simplemente será degenerativo y cronológico conforme va avanzando el tiempo. Entonces, tal vez por ahí también podías pegarle al tema de la viabilidad, es decir, lejos de que se mantenga la obligación de salud entre el Estado y el sujeto, se puede irrumpir incluso esto, ¿no? Y no porque el Estado no proteja el derecho a la vida, sino porque el sujeto, por su propia determinación, decide quitar, liberándolo del pago de obligaciones que tiene sobre la prestación de servicios de salud. A lo mejor por ahí pegas otro tipo de argumento. Ok, ok, ok. Listo. De acuerdo, pero ahí normalmente la viabilidad igual es entre 1 cuartilla o 3 cuartillas, pero lo mismo, citaciones, también la viabilidad va con citaciones. Y es que Sí, puedes meterlas, ¿no? ok. Y eso apoya mucho los trabajos. No sé si lleves una bibliografía al final de tu trabajo, la tienes que llevar, pero no sé si ya o lo estás haciendo en hoja aparte, ¿cuántos libros consultados llevas? No, de hecho llevo puro así como que en internet, como publicaciones o así. Ok, bueno, nada más checa conforme a la página de la UNAM que les di cómo se citan las páginas en Internet, porque no solo es copiar el link y pegarlo, sino que hay una metodología en ordenamiento de cómo se citan. Entonces, si tú dices que todo, solo lo has hecho sobre trabajos de Internet,
fíjate cómo están o cómo se deben de citar de acuerdo a la metodología de la UNAM, ¿de acuerdo? En formato app. Sí, está bien. Listo, bueno, viabilidad, ¿le podemos bajar? Marco, marco conceptual, bueno, aquí sí ya muerte asistida, yo creo que eso sí lo vas a dejar, ¿de acuerdo? Eutanasia activa, porque al final de cuentas, si bien es cierto la investigación no va sobre ese concepto, pero es un concepto que a lo mejor es primo hermano de la eutanasia, a lo mejor no sinónimo, pero sí engloba una figura parecida a la figura de la eutanasia, ¿de acuerdo? Sí. Ok, bajamos. Ahí me hablas de un anexo 1. ¿Qué anexo es? Viene al final, son como unos mapas conceptuales que hicimos con la maestra y pues la verdad lo metimos así como para que estuviera un poquito más completo. Yo sé que igual más adelante lo vamos a tener que quitar. No, yo creo que está bien. Eso rebustece la investigación en material anexado. Entonces, porque prácticamente el trabajo implicaría llevar toda la metodología, pero si tienes alguna duda, tú mismo les estás otorgando el material de donde sacaste ciertas determinaciones. Yo creo que no, está bien así. Que lo hayas puesto así como anexo 1, déjalo así. Bueno. Y no lo quitamos. Obviamente esos anexos no entran dentro de la tesis, pero claro, sí son anexos. Rebustecen el contenido de la misma. Manera pasiva, ok. Solamente ahí te preguntaría, tal vez deberías observar en el caso de la eutanasia, si existen otro tipo de conceptos. A lo mejor no solo en el caso mexicano, puedes incluso ir a un poco de derecho comparado. ¿Qué otro tipo de nombre alcanzan en países a lo mejor en donde ya se hizo legal esta figura? Y a lo mejor, bueno, hay parecidos, hay diferencias, y eso te podría ayudar a aumentar el tema del marco conceptual. Algo me ibas a decir ya. Que al final igual tengo otro como especie de mapa conceptual donde vienen todas estas términos que son como derivados, vamos a decirlo así. Yo creo que tal vez ese anexo, tal vez sí lo podrías incluir aquí, ¿eh? No lo pongas como anexo. Si dices que hay más conceptos, yo le muestro todo y ya usted me dice. Inclúyelo, o sea, bueno, así como tú me lo pones, yo creo que mejor inclúyelo y aumentas el contenido, ¿de acuerdo? Mire, por ejemplo, este es el anexo 1 es este. Ah, ok, listo, ok, está bien. ¿Sale? El anexo 2 es el marco legal, donde ya estamos mencionando ahí los artículos y todo esto. Ok, está bien. Y vienen con una pequeña reseña. El anexo 3 es el marco histórico. Ay, no sé por qué se mueve tan feo. ¿No será tu mouse? No sé, pero bueno, básicamente así viene. Ya se movió todo. Yo creo que de que le estuve moviendo ahorita, escribiendo, pues como que se descuadró. Yo creo que sí está bien como lo tienes. En el caso de los anexos, simplemente trata de incluir algunos conceptos a la integración del marco conceptual. Igual viene mi Ajá, herramienta. todo eso se pone como anexos. Eso no va dentro de la propia tesis. Ok, bueno, nos regresamos a donde estamos. Estamos en la 8, me parece. Aquí estamos. Este es el marco legal. Ahora sí, dentro de los marcos legales, no solo te tienes que enfocar en los artículos prohibitivos, sino también en aquellos que te pueden dar lugar a la permisión. Entonces, puedes establecer lo siguiente, normalmente se ponen de la siguiente forma. Puedes poner legislación internacional, incluso me puedes hablar de códigos o leyes de otros países. Como puedes hablar de la Constitución en México también. También me puedes hablar de la ley del Código Penal Federal, ¿no? Y me puedes hablar de criterios de jurisprudencia a lo mejor que generen o posibilidades o impedimentos. Ya dependerá del estudio que tú tengas. Pero lo puedes incluir a efecto de que no te quedes solo con lo que dicen los artículos del Código Penal Federal. No, trata de ir buscando, ¿no? En otras legislaciones o bien en criterios de jurisprudencia, todo lo que tenga que ver con el tema de la eutanasia. Ok. ¿De acuerdo? Y todos los citas, ¿no? Por ejemplo, si revisas del Código Penal Federal, es una cita.
Si es un tratado internacional, es otra cita. Si es a lo mejor de un código, a lo mejor de Estados Unidos, de Colombia o de Perú, no sé, de cualquier otro lado, es otra cita. Y vas aumentando, robusteciendo también el material bibliográfico. Ok, ok. Bueno, sigo bajando. Bueno, todo esto es del Código Penal, ¿no? Está bien. Luego el marco histórico. Ok, bueno, aquí sí ya en el marco histórico también forzosamente tiene que haber citaciones, ¿no? Porque ahí ya me vas a hablar desde a lo mejor incluso puedes ir a una figura jurídica anterior, no sé, en el Imperio Romano, ¿no? Si es que era permitida la figura, o en algún otro país, ¿no? De cómo es que la figura tomó relevancia a nivel internacional y después se aplicó ya de manera particular en ciertos países y por qué en México debe de ocuparse, ¿no? Si es que llegara a ser el caso. Ok. Aquí nada más lo único que cité fue lo del juramento hipocrático. Fue lo único que cité, pero ok, sí, te voy a meter más citas. ¿De acuerdo? Marco referencial. Recuerda no perder, o sea, puedes incluir, pero no, recuerda no perder el hilo de la temporalidad. O sea, no pongas un texto y luego pongas otro, no, sino inclúyelo todo en uno mismo, o sea, haz un solo texto y si tienes varias fuentes, nada más ve incluyendo en ese texto que vayas en etapas, año tal, año tal, año tal, año tal, para que de alguna forma no se pierda la relación que existe de un inicio hasta la actualidad con el tema del marco histórico. Ok. Pues ya. ¿Ya no? ¿O quiere también el capítulo 3? Metodología. No. El capítulo 3 y el 4 los vamos a terminar en el segundo curso. Ahorita solamente nos vamos a abocar en el primero y en el segundo capítulo. Y hasta ahí deben de ser por lo menos 35 hojas, ¿verdad? Por lo menos 35. Con los primeros 2 capítulos, por lo menos 35 hojas. Dios mío, tengo 11. Ok, ¿De acuerdo? ya. Sí, está bien. Tengo mucha tarea. Ok. Listo. Listo. Y hola, Lorena, ¿me puedes mostrar? Buen día. Hola, profe, buen día. Yo la realidad es que no le avancé mucho, pero le cambié algunas palabras. Entonces, ahorita que revisó el de Kia, tengo casi lo mismo. O sea, las preguntas eran 2, pero sí me gustaría que lo viera para ver qué tan mal está. O qué. No sé si ya se vea. Listo, ya lo tengo. Lo Sí. vamos revisando para desfragmentando. No. Vas bajando, sí. ¿no? Sí, estoy ahorita en el planteamiento del problema. A ver, explícame con cierta precisión de lo que te dije la semana pasada, que le cambiaste, Lorena, y ya solo tengo, en este caso, una semana para que alcancen las 35 hojas. ¿Qué sería esta semana? Que sería esta semana. Entonces, ¿no? Así es, pero no solamente es tener las 35. Recuerden que les dije que al menos debería de haber 20 fichas bibliográficas y 15 de parte de internet. Entonces, también preocúpense por el tema de las citaciones, porque si solo me entregas contenido y no hay citaciones, el maestro Lemos va a decir que no, ¿eh? Sí, bueno, el problema es ahorita que nada más tiene que ser, bueno, virtual, pero pues los libros que... Soy claro, ¿eh? Los Soy libros claro. Soy claro, sí. ya nos pasó con los otros 3 maestros que nosotros aprobamos tesis y el maestro Lemos al final dijo reprobado, ya nos pasó. Entonces, Sí. Si no le echan ganas a hacer las correcciones y aumentar contenidos, no nos vaya a pasar en este curso. A mí, afortunadamente, bueno, con mis materias no ha pasado, con los 2 cursos que he ido no ha pasado,
pero también he de decir que sí los veo a ustedes un poco atrasaditos en el tema de la investigación. Pero bueno, conmigo no ha pasado, con los otros profesores, sí, por ahí sí hubo que ellos aprobaron y de repente dijo el maestro Lemus, no pasa, y rebotaron, calificación, y se fue reprobado y tuvo que recursar hasta ahorita. Entonces, o sea, es porque te esperas un año, 6 meses más para que te vuelvan a dar la materia. Entonces, por eso les digo, no sea que no le echen ganas, aunque yo les ponga a lo mejor una calificación aprobatoria, si el maestro Lemus revisa y dice no, ya se va para atrás, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que no le avancé tanto porque siento que ahorita también con las observaciones que le hizo aquí tuvo mucho cierto. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a describir el problema o voy a proponer una solución? Ajá. Entonces, porque ahorita pues ya estoy viendo y digo, no, pues entonces voy a informar. No me gustaría proponer una solución porque siento que es más de fondo. Es más de fondo, pero también la descriptiva tiene su complejidad porque es muy técnica. ¿Perdón? Es muy técnica. Cuando tú haces una tesis descriptiva, tienes que irte a los tecnicismos, tanto de Sí. metodología como de determinaciones jurídicas. En el caso de la propuesta, así es más complicada, pero también es un poco más llevadera porque puedes implementar elementos que no meramente son jurídicos. Pero si tú me vas a describir, entonces tú sí te tienes que ir al análisis jurídico dogmático. Y ahí es donde tampoco crees que está tan sencillo. Ok, bueno, en el planteamiento del problema lo basé básicamente que le cambié el ver cómo está la problemática en sociedad. Eso es a lo que me fui en el planteamiento del problema. Lo tenía yo muy mal porque me estaba yo basando nada más en lo educativo, pero no de la forma en sociedad. Ok, ¿cómo dejaste el tema entonces? ¿Perdón? ¿Cómo dejaste el tema entonces? ¿Cómo dejé el capítulo 1? ¿Cómo dejaste el tema, el título? El título lo dejé, a ver, en, uy, Derechos humanos en la educación a nivel preparatoria, pero ese suena que estoy proponiendo. No suena que estás proponiendo. ¿No? No, si estuvieras proponiendo, entonces dirías propuesta de protocolo o propuesta de reforma, o sea, ahí sí estarías proponiendo. Aquí simplemente lo vas a hacer descriptivo. Ok, entonces sí está bien, nice. Así está bien, ajá. Bájale. Ajá, le voy a bajar. Es que en derechos humanos puedes investigar muchas cosas, hay muchas cosas en derechos humanos. Sí, Ok, sí, de hecho ya entonces ahorita, me dices que ya en el tema del planteamiento del problema, me dices que ya estás hablando de una cuestión social, ya no lo enfocas solamente a nivel educativo. Pero la ajá, cuestión social, ¿visto desde qué punto de vista, Lorena? Que si hay inferencia de parte de las instituciones, solo de las instituciones, o también estás abocando algo al padre de familia. no, solamente en instituciones, no había pensado en el núcleo de la familia. En instituciones, ok, ¿qué más? Va a ir bajando si quieres. Sí. ¿Le bajo más? Ok, lo puedes agrandar porque igual está muy chiquito. Sí. Oye, ¿No tanto? Ahí está ahí, bien. ok. Profe, Ande, si es tan amable de subir el video, ¿se podrá hoy a la plataforma? ¿de esta sesión? Sí, ahorita lo subo. Ay, fantástico, gracias. Sí.
Ecológicos, éticos, ok, bájale. ¿Le bajo más, profe? Ujú. Ok, al final, ¿qué concluyes en el planteamiento del problema? Que en la vida cotidiana, si bien es cierto, perdón, Ahí me hablas de una preparatoria rural de la Universidad CI. ¿Dónde está esa preparatoria rural? sí, no, ya ahí estaba mal porque le digo que ahorita como que estaba yo revolviendo entre lo educativo y lo social. Ujú, pero eso lo voy a quitar. Ok, bueno, ajá. El Sí. planteamiento del problema, Lo concluyo en que es importante, no lo veo, ¿lo puedes ver? ¿mande? No veo el planteamiento del problema. Ah, ¿Qué problemas hay en la sociedad por no tener el conocimiento de derechos humanos? Ah, sí. ¿y cuál es la respuesta que darías a eso, Lorena? Em, que hay desigualdad, hay caso omiso, o sea, ya iba cambiando. Va cambiando. No me contestaste, entonces, sé concreta. Ah, bueno, ¿qué problemas hay? Hay la desigualdad, la ética y si bien es cierto, los derechos humanos no solamente es eso, sino que también fomentan los valores, el cómo comportarse en una sociedad. ¿Esos son los valores, Lorena? No. Vamos a aprovechar aquí que está aquí. ¿Qué son los valores? Perdón, ¿me habló a mí? ¿Sí? ¿Qué son los valores, Kia, para ayudarle a Lorena a la implementación de su tesis? ¿Qué entiendes por valores, Kia? Pues son cualidades buenas, pero adquiridas. Cualidades buenas pero adquiridas. ¿Y qué es lo bueno, Kia? Es lo socialmente aceptable o Ya que, por moralmente ejemplo, correcto. O moralmente correcto. lo moralmente correcto, socialmente aceptable. O sea que, por ejemplo, si para la sociedad está bien drogarse, está bien que nos droguemos todos. Pero eso no es moralmente correcto. Moralmente correcto. De acuerdo a la moral, vista desde qué punto de vista. Eclesiástico, social, de un grupo étnico, de un grupo religioso. Hay distintas moralidades, ¿no crees? Sí, pero todas forman una constricción propia, ¿no? Sí, tomamos parte de todo, desde nuestra crianza, en casa, la esfera social que tenemos, pues sí, la cultura que nos han dado. Ok, regreso contigo, Lorena. Luego, entonces, si estamos Ajá. hablando de virtudes, ¿no? Sí. Cualidades que tienen las personas en el tema valorativo, yo te Ajá. pregunto a ti entonces, ¿de qué te van a servir esos derechos humanos en el tema de la implementación con niños de preparatoria? A que el comportamiento sea de manera favorable en sociedad. ¿Me estás preguntando o me estás contestando? No, le estoy respondiendo. Ok. Sea favorable en la sociedad. ¿Y qué es para ti favorable en que se conozca de derechos humanos? Primera, que no haya desigualdad. Segunda, la forma en que cómo vas a resolver un conflicto ante el cual estés o Ujú. llegues a estar. Y la tercera es em, en la no discriminación.
Ok. Ujú. ¿Y eso que me estás diciendo aplica para todos en general o solo para los chicos de preparatoria? Porque no me No, responde, entonces, lo que tú me estás comentando no me responde la ujú, necesidad de investigar el tema de derechos humanos a nivel preparatoria. Tú pones incluso una hipótesis, habrá que divulgarlos en los alumnos de la edad, es decir, en educación a nivel preparatoria, para que el comportamiento de la sociedad mejore considerablemente de forma educativa, pues estos serán aplicados de forma didáctica, favoreciendo la cultura de los derechos humanos, pues eso es lo que... Pues, tienes muletillas también, ¿eh? sí, Vena a la hora de redactar, eso hay que quitarlo. Pues el objetivo ujú, es promover valores, actitudes y habilidades para de resolver los conflictos. No, ok. yo creo que está mal la hipótesis, pero empieza desde el planteamiento del problema en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, o bueno, mejor dicho, cuál es la problemática del desconocimiento de los derechos humanos actualmente? Porque ahí me dices que hay problemas en la sociedad. ¿Qué Sí. problema? O sea, lo que quiero es que seas más concreta a la hora de formular, porque lo que me está pasando en tu redacción es que estás como que yendo con ideas. Y en una investigación de tesis no puedes estar formulando ideas. A lo mejor sí en la estructuración, pero no ya en la ejecución. En la ejecución ya no puedes estar generando ideas, sino ya ahí tienes que tener concretos, datos concretos de lo que pretendes obtener o lograr. Entonces, aquí es qué problemas hay en la sociedad para contener el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? A ese no es un problema, ¿no? ¿Qué problemas hay? No. En específico, ¿qué está generando en la sociedad el desconocimiento de los derechos humanos en los jóvenes? Podría ser un ejemplo, el embarazo no deseado, bueno, el aborto, y ya como derechos humanos, pues está influyendo el derecho a la vida. Lorena, ¿te vas a meter con Es que cuestiones no sé. médicas? ¿Mande? ¿Te vas a meter con cuestiones médicas? No. Porque ahorita lo que me estás manifestando es, ajá, sobre el embarazo y el aborto. ¿Y el aborto qué tiene que ver aquí? ¿O vas sobre Mm, el índice de embarazos no deseados en edad temprana, para a lo mejor desconocimiento de los derechos humanos, pero eso de qué te serviría? ¿Qué derecho humano se estaría vulnerando? de la vida. Pero sí, ya me metería en medicina. ¿Cuáles son los problemas que está teniendo la juventud con el desconocimiento de los derechos humanos, Lorena? La Yo creo que sería, discriminación. ese es uno de ellos. ¿Por qué, Sí, por qué hay discriminación en la gente menor de 18 años? Entre 16 o 15 y 18 años. ya sea por su nivel de economía o por test y ya de ahí, este, no sé cómo plantearlo. Mm, Ah, mm, Y bueno, es que también yo lo vi de la manera en que influye en varios aspectos, como por decir en la educación, en que por decir a muchos, luego alumnos, o bueno, de la edad de 16 a 18 años, ya no estudian. ajá. De esa manera lo estaba yo viendo. Por parte de la deserción escolar, ¿Cómo deserción? O sea, de que no estudien. exacto, que se Ajá, interrumpan sí, estudios. de ese lado lo estaba yo viendo. Entonces te vas a enfocar a las obligaciones del Estado en la investigación que vas a realizar, de brindar educación. Ok, sí, sí, pero no sabía cómo plantearlo y me fui enredando. Por eso decía yo aquí mucho didáctica, educativa. No, sigue estando mal la hipótesis. Pon en rojo el planteamiento del problema también. Ujú.
Porque entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo ahorita, el problema sería el Estado. Ok. ¿Cómo formularías entonces la pregunta? ¿Qué? Pero eso estamos arriba en el Las planteamiento. obligaciones. Bueno, no, es que es para que me acuerde yo. Ok, ajá. Ajá, esto digo, es para que me acuerde yo. En el planteamiento del problema sería más bien las obligaciones del Estado. ¿Qué en verdad está haciendo el Estado? De acuerdo a los derechos. ¿Qué derechos? Me sigues hablando abstractamente, determínalo. Derecho en la educación. Ok, entonces, bueno, eso sería posiblemente la pregunta, pero ya más o menos vas teniendo. No me, recuerda, la pregunta del planteamiento del problema debe ser concreta, no puede ser pues hay con muchas posibilidades. Concretamente, ¿a qué te refieres? Educación, Estado. Ponle un guión entre educación y Estado. ¿Perdón? Ponle un guión entre educación y Estado, para que no te confundas ahí. Sí. No le voy a poner así. Ok, listo. Variables. No, pues ya entonces mis variables están súper mal. Exacto, porque vas a cambiar el enfoque. Ajá, sí, es que ya es decirlo, sí, derechos humanos, pero hacia la educación y sobre las obligaciones que el Estado tiene para con ello. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué derechos humanos tienen Ajá. los infantes, al menos, Lorena? Una, una vida digna, nombre propio, Mira, educación. vamos a hacer lo siguiente. eh, Puedes abrir ahí en tu contexto, la Ujú. Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas de la ONU. Esos son derechos humanos que tiene Sí, todo niño, toda niña. Entonces, de ahí, si el problema lo vas a poner gubernamental, desde ahí le puedes empezar a analizar qué derechos tienen en este caso los menores, porque estás hablando de nivel preparatoria, siguen siendo menores, no son adultos. No, ajá. no es Derechos humanos, ¿en qué, no perdón? es la Declaración Universal de No. los Derechos de los Niños y las Niñas. Declaración de los Niños y niñas y adolescentes. Dale PDF o como te salga. Es la primera. Bueno, aquí me sale República Dominicana. No importa, porque esa declaración está firmada por varios países, incluido México. Ajá. Ok, ahí está. Este es un documento de la ONU, ¿de acuerdo? Preámbulo, Sí. bájale. Si tú estudias esta declaración, te vas a percatar qué derechos tienen los menores. Si el problema es de derechos humanos, esta declaración son derechos humanos. Si el problema son esos Ajá. derechos humanos, te vas a percatar en qué está incumpliendo el Estado sobre estos derechos que está obligado a otorgar. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, te pone principio 1, principio 2, síguele bajando. ¿De acuerdo? Ahí ya te establece cuáles son los derechos de los niños. Por ejemplo, si quieres leer el primero. El niño debe de gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con Ok, este fin deberán proporcionarse. Ajá. seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Este, Ay, no sé cómo decirlo. ¿Qué implican los derechos de seguridad social? Pues
su salud, el nombre propio, una vivienda digna. Otra vez, ¿qué implican los derechos de seguridad social? Son los temas que tienen que ver con derechos de salud. En este caso, que el Estado esté proporcionando servicios de salud aún y a pesar de que seas menor de edad. Entonces, en el caso del IMSS, recuerda que la Ley Federal del Trabajo te otorga esta facultad después de a partir de los 16 años cumplidos, porque dice que en el caso de los menores, a partir de los 16 pueden trabajar y también deben de reintegrarse a los cuerpos de seguridad social, IMSS, ISSSTE o lo que corresponda. ¿De acuerdo? Y para aquellos que no tienen una actividad laboral, entonces opera lo que hoy llamamos INSABI. ¿Qué es el INSABI? No sé. Es prácticamente la nueva fundación del Seguro Popular. El Seguro Popular quedó atrás y hoy le llamamos INSABI, que se aplica para la población en general. Ok. Bueno, también tendría yo que investigar de eso. Exacto. Por ejemplo, ¿cuál es el principio número 2 de los niños? Perdón, es que como que se me corta, no sé si sea mi lap. Yo creo que sí, porque yo sí te escucho bien. Ok, ¿Cuál es ¿me el, lo puede repetir? cuál es el principio número 2 de la declaración? El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios. Dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral y espiritual y social en forma saludable. Ok. Ujú. Bien, bueno, eso no nos establece una obligación entre el Estado y los niños. Vámonos con el 3. ¿Qué dice el 3? El niño tiene derecho desde su nacimiento a nombre y una nacionalidad. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños de la calle que nunca fueron registrados? Tienen derecho a un nombre. Perfecto, entonces por ahí le puedes empezar a pegar y ya puedes ir leyendo el 4, el 5, el 6, todos los derechos que tiene un niño y cómo viene la obligación de estos derechos humanos por parte del Estado, que es la parte gubernamental que tú vas a estar analizando. ¿De acuerdo? Sí, es que tengo que aterrizar de la obligación del Estado y de la obligación del Estado cruzarlo con los derechos, Ok, con los derechos con ahí su... dice el Ajá. 5, por ejemplo, te dice, el niño físico o mentalmente impedido que sufra algún tipo de impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere en el caso particular. Por ejemplo, actualmente existen escuelas de educación especial por parte del Estado. La respuesta es sí. Sin embargo, no tienen a lo mejor una capacidad tan amplia, ¿no? Como para atender a toda la población. Por ahí, pues, es decir, lo que quiero que en este caso empieces a verificar es, si tú me vas a hablar de derechos humanos en etapa preparatoria, te estás refiriendo a niños y adolescentes. Entonces, Sí, primero, para poder hablar acerca de ello, tienes que verificar cuáles son los derechos que estos niños o adolescentes tienen. Entonces, este es un instrumento, ese es el primer tratado internacional, pero no es el único. Existen más tratados internacionales que existen también dependiendo del tema de la niñez. Por ejemplo, hablando de los tratados, por ejemplo, podemos hablar del protocolo, ¿no? Que también hay un protocolo internacional que te establece, por ejemplo, de la no violencia de las mujeres aún y a pesar de que son menores de edad. ok. Entonces, todo eso tendrías que estudiarlo para verificar cuál es el contenido que tú quieres abordar en la investigación que vas a realizar, porque incluso si me pones derechos humanos, me vas a hablar de todo. Entonces, si me vas a hablar de todo, trata de enfocar el trabajo, porque no podemos seguir como con ambigüedades de que, pues sí, pues esto, lo que sea, no. Determinado, ok, ¿qué principios y qué derechos son los que van a investigar o son los que voy a investigar en mi planteamiento y en mi tesis? Sí, sí, ¿De acuerdo? entonces, bueno, voy a reformular todo porque pues entonces todo está mal, porque estaba siendo yo muy general y no específica. Ajá, entonces ya tienes esa parte, ya tienes el instrumento, bájale. Variable dependiente, independiente. ¿Qué esas dijimos que van a estar mal porque se está cambiando el enfoque? Sí, está mal el enfoque. Entonces pones en amarillo.
¿Es mi imaginación o se empezó a sentir frío? No hace frío. Hace frío, yo no tenía frío en la mañana y ahorita sí en las piernas ya lo Bajó empecé la a sentir. temperatura. Sí, bajó. Sí, Yo también ¿verdad? estoy hasta con la chamarra. Hasta me estoy sobando las piernas, ya parezco viejito. Pues, profe, lo voy entonces a trabajar, me voy a apurar, y porque entonces todo está mal. Preguntas de investigación. Eh, o sea, mi objetivo lo perdí de vista. Y entonces cuando me lo revisaba la maestra, honestamente, pues me decía que estaba bien, entonces también yo pensé que estaba bien. Y entonces, me permite volverlo a Sí, está estructurar. bien. ¿Mm? Pero entonces le voy a cambiar aparte también el título. ¿Cómo lo vas a dejar entonces? Em, Obligaciones del Estado hacia los niños, hacia la niñez y adolescencia. Tal vez preséntame 3 o 4 propuestas, ¿no? Del posible nombre si es que lo vas a cambiar. No ahorita, sino Sí, va. para que quede y tú ya trabájalo. Ya vemos cuál de esos títulos que tú hiciste que encuadra mejor en la investigación que vas a realizar. Sí, le voy a poner 3 propuestas y ya me dice. Uh-huh. ¿De acuerdo? 3 propuestas Sí, para profe, gracias. ver cómo queda. Y bueno, no sabe nada de Ángel y de Marión. Marión sí me preocupa, porque Marión llegó a la sesión anterior sin trabajo. O sea, no había avanzado lo que ustedes ya me están mostrando y ahorita no compareció a clase. Entonces, de ella sí estoy preocupado porque ¿qué va a presentar? Pues, profe, de ella no tenemos alguna noticia. Bueno, al menos yo no. No saben si está bien o está mal. No, bueno, al menos yo La no. pasada no sabemos de ella. Lo último que supimos es que iba a cambiar el tema y creo que iba a pedir apoyo a una maestra para que le diera algunas ideas o no sé, pero ya no, toda esta semana no he sabido de ella. Porque sí, ella la semana pasada dijo que iba, incluso ella me contactó pidiéndome un tema y se lo di y le dije, necesito que el tema lo tengas para el miércoles, no me lo entregó, el sábado le dije, enséñamelo y me dijo, no lo tengo, y me dijo, lo voy a hacer y ahorita no vino a clase, entonces, sí me preocupa porque si no va a llegar la fecha o la próxima semana, y pues con qué la voy a evaluar. Y de Ángel, no sé qué pasó ahí. Ángel ya había tenido avances que le había dicho que me tenía que corregir y tampoco compareció. Y sí tengo como que esa situación, chicos. ¿De acuerdo? De qué es lo que vamos a generar en ese aspecto de ellos. Ahora, he de decirles también, chicos, lo siguiente respecto a sus trabajos. Esto que ustedes están elaborando, en realidad, una tesis no es un protocolo de investigación. Tomando en cuenta los últimos 2 capítulos como la tesis pura. Sin embargo, la tesis no se contempla un trabajo como lo estamos realizando, en realidad es como una especie de protocolo. Sin embargo, creo que la metodología que les dio la maestra está sencilla para poderla evolucionar. Y si mi memoria no me falla, yo tengo aquí mi tesis en esta computadora. No sé si la quisieran ver para que verifiquen cómo vienen algunos contenidos. Sí, profe. Sí, profe, porfa. Creo que sí la tengo. Déjenme rever porque no sé si mudé esos archivos y expediente.
artes, música, tesis. Oiga, profe, entonces esto solamente es como una investigación y no es la tesis. Lo vamos a hacer como tesis, pero en realidad una tesis es muchísimo más compleja. Esto es como en realidad como una especie de protocolo de investigación a manera de facilitarles a ustedes la investigación. O sea, esto es muchísimo más llevadero que realizar un proyecto de tesis, puramente tesis. Por eso les decía que tengo, en mi caso, yo sí tengo mis trabajos y estoy buscando para que se den cuenta. Bueno, en mi caso yo hice protocolo y aparte al mismo tiempo hice la tesis. Entonces, para que se den una idea de lo fácil que la tienen. O sea, en realidad el trabajo que ustedes van a realizar está muy fácil, está muy sencillo. Y bueno, yo creo que a manera de incentivarlos, lo que quiero decirles es que aprovechen esta oportunidad de poder generar el protocolo para poder tener la tesis terminada o casi terminada, y no se vayan al proyecto de tesis, porque si quieres hacer una tesis como tal es muchísimo más compleja, más difícil y con mayor número de citas, números en números de investigación también son más complejas. Sí la tengo, chicos, y aquí está. Oiga, profe, pero por ejemplo, en mi Dígame. caso, bueno, estoy hablando al final, ¿no? Ya cuando termine el 10º cuatrimestre, yo me quiero titular por promedio. De todas formas, tengo que hacer la tesis. Sí, porque es una materia, es tesis 1 y tesis 2. Y como les digo, tenemos que tener la aprobación del maestro Lemos. Listo, por ejemplo, esta es mi tesis, sí tengo el archivo. Aquí no la tengo en la oficina. En físico, la tesis. Por ejemplo, esta tesis que yo realicé, que fue la tesis de maestría, tiene un contenido. Mentira, esta ni siquiera es. Ah, no, sí, todavía la está abriendo. 124, 130, 142. Es que la está abriendo, está muy pesada mi tesis. Son más de 200 hojas de investigación las que yo realicé. Y ya se trabó la computadora. Y ahorita les muestro el protocolo, a efecto de que ustedes se den cuenta de lo fácil que es en realizar un protocolo y lo difícil que es en realizar un proyecto de tesis. Vamos a ver cuántas hojas me abren. La mía sí está muy larga. 197 hojas de tesis son lo que yo hice. Puntos conclusivos y demás, pero lo que quiero que vean es el tema de la complejidad, ¿no? Y ahorita les muestro el tema del protocolo, pero ese no me acuerdo dónde lo tengo. Tesis, proyecto final, bibliografía, generación de juicio. No me acuerdo dónde tengo el protocolo. Profe, y entonces, bueno, guía porque se va a titular por promedio y aún así va a tener que hacer la tesis. Entonces todos vamos a tener que hacer la tesis. Hay algo muy importante de lo que quiero decirles. El hecho de que ustedes lleven a cabo esta tesis es, primero, para pasar la asignatura. Por eso es que nos piden esos estándares que ustedes ya tienen en su capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que hay que cumplir con lo que yo les decía de 80 a 100 hojas,
con los mínimos 50 libros consultados, 25 en páginas de internet, etcétera, porque son los requisitos mínimos que nos ponen a nosotros para poder aprobarles la tesis creada en la materia 1 y 2. Pero si tú quieres o ya reprobaste materias, si ya reprobaste materias, en realidad la tesis que se va a elaborar ahorita sería como el 60% de la tesis que tendrías que estar presentando para poder obtener la cédula. Es decir, supongamos, si tienes 10 en tu materia aquí en tesis 1 y 10 en tu materia de tesis 2, y tienes materias reprobadas, o sea, de todas maneras tienes que hacer tesis para titularte, en realidad este trabajo está como al 60%. ¿Por qué? Porque cuando tú ya vas a generar un examen de defensa, recuerda que la tesis tiene derechos de patente. Entonces, se verifica muchas otras cosas más en el tema de la tesis para que no caigamos en delitos de protección de datos personales o, por ejemplo, delitos de derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos es que si ya reprobaron materias, espero no sea su caso, pero si ya reprobaron materias, aprobando esta tesis 1 y tesis 2, en realidad tu tesis estaría proyectada entre el 50 y 60%, de la cual tendrías que seguir formulando para presentar tu examen de defensa ya por una cédula profesional. Porque sí, para ya presentar una defensa, obviamente que esa tesis se tiene que inscribir en el registro de tesis para obtener cédulas con nombramientos de patente. Entonces, todavía queda como un año más o menos más de trabajo que hay que estar puliendo el trabajo que ustedes van a realizar en las materias. Entonces, si tienes promedio, si tienes titulación por promedio, pues cumple lo que te estamos pidiendo, también lo que te pidió la profesora, lo que te voy a pedir yo, para que a la hora de que vayamos con la evaluación del maestro Lemos, pues apruebe la tesis o el proyecto que le vamos a entregar. Y ya, pasas tus 2 materias y sigues con tus promedio y ya vas a la automática. Pero si ya ves reprobadas materias, entonces sí, échale de ganas, ¿no? Porque sí es estricto el protocolo que hay que cumplir para poder aprobar una tesis para defensa de cédula profesional y título. Pues, por ejemplo, en este caso yo les muestro la mía. Ahorita no encuentro el protocolo, ahorita que no sé si lo están viendo o ya cancelé la... No, sí lo están viendo, ¿no? Sí se ve, sí se ve. Ok. Pues, por ejemplo, esta es una tesis. Ahorita les muestro el protocolo, déjenme lo encuentro. Pero esta es una tesis, esta es la tesis final que yo realicé. Es mi portada, ¿no? Mi matrícula, que en aquel momento tenía yo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mi director de tesis. La aprobación, fíjense, esta es la aprobación de mi tutor. En este caso, el documento yo lo decidí dar en digital, de la aprobación del proyecto de tesis que yo realicé, de mi tutor que me asesoró. Después de eso, viene la inscripción del pago de derechos por el tema por el tema de los sinodales que me eligieron a mí. He de decirles algo, en este caso, estos sinodales, bueno, no se ven, pero uno de estos sinodales era el director de la Facultad de Derecho, otro era apoderado de Banamex, era un abogado que tenía nombramiento de Banamex, que es el maestro Muñoz Carreto. Bueno, él actualmente se acaba de inscribir es miembro ya de CONACYT como parte de investigadores y bueno, sigue teniendo, creo que la representación del banco en su despacho, él litiga junto con su hijo, sigue teniendo la representación del despacho y demás que en este caso se tuvieron que tener la aprobación, los agradecimientos, ¿no? Hace uno a la hora de formular el tema de la tesis. Y bueno, la dedicatoria de a quien yo le dediqué mi trabajo en aquel momento de aquella época. En fin, luego viene mi índice y vean cómo el índice que ustedes tienen es diferente al cuando ya formulas una tesis. ¿Por qué les digo que es protocolo el que ustedes tienen? Porque en el protocolo generas planteamiento del problema, hipótesis y lo demás, que básicamente es como una guía antes de hacer este proyecto, porque aquí, en el tema de la tesis, ya no haces ni protocolo, ni hipótesis, nada, ya es ejecución pura, ahí ya ejecutas. Por ejemplo, mi tesis era generalidades de juicio de amparo,
antecedentes del juicio de amparo en diversos países, ¿no? Yo sí hice un trabajo de derecho comparado con diferentes países y constituciones locales, el amparo directo, que era el cual yo me iba a figurar, y el tema del amparo adhesivo, que está regulado en el artículo 182 y demás, y la adición, yo proponía, en este caso, como ven, en mi capítulo cuarto, que es ya el análisis como tal, las conclusiones, la propuesta que estaba yo generando, y la bibliografía y en un anexo que yo quise hacer. La parte introductoria, pero lo que quiero que vean en esta situación es que cómo van el tema de las citaciones. O sea, yo desde el capítulo 1, o sea, desde el capítulo 1 tú ya empiezas a citar. Es decir, redactas algo, uy, se traba, está muy pesado este archivo. Redactas algo y lo citas. Ahora, aquí hay un truco en el tema de las citaciones y por eso quería que vieran mi trabajo de tesis. ¿En qué consiste la cuestión de las citaciones? Voy a aumentar el tamaño. Es que siempre que tú vayas a poner la idea de un autor, lo tienes que poner entrecomillado y después del entrecomillado pones la cita y después, si es que vas a cerrar el párrafo, pones un punto. Y así es como se lleva a cabo la citación. Comillado, haces la cita y punto, donde terminas la idea de la citación. Y de ahí te va a dirigir a la cita a pie de página. Ahora, esto es algo muy importante, chicos, y sobre todo creo que muchos de ustedes van a tener que modificar sus tesis en este sistema. Por ejemplo, a ustedes en la universidad no les pedimos estas citaciones de IBIDEM, IDEM, Confronte, OPCIT, ¿no? Esas abreviaciones de citas no se les pide a ustedes para facilitarles el trabajo de que simplemente vayan citando los libros. No importa que sea del mismo libro, que repitas, no importa, cítalo, pero por ejemplo en un trabajo de tesis debes de ocupar las abreviaturas si es que te estás refiriendo a una obra citada ya en un capítulo anterior, tienes que ocupar esto, Confronte, IDEM y todo lo demás. A ustedes no se les pide, entonces simplemente es una citación simple la que ustedes van a realizar. Y por ejemplo, en el caso, esto sí lo quiero poner muy en claro, chicos. Si ustedes están copiando y pegando textos de tal cual de una página o de un archivo, entonces no puedes poner ese texto con los márgenes normales. Porque estos que están en márgenes normales, lo que se hace es o es redacción mía o del autor de la tesis o es parafraseo. Y dentro del parafraseo, si es que es parafraseo, tienes que citar. Pero si es una copia tal cual, copy-paste de una página, entonces tienes que hacer el señalamiento de que es copy-paste. Y eso se hace reduciendo los márgenes del texto. Empiezas con comillas, 3 puntos, haces el copy-paste, terminas la cita, terminas en 3 puntos y cierras las comillas. ¿Y esto qué quiere decir? Que este texto en su totalidad no es mío. Es, en este caso, vamos a ver qué autor me aparece aquí, en este caso es un criterio de jurisprudencia. Es un criterio de jurisprudencia, el cual no realicé yo, pero que tengo que estar citando para el proyecto del tema de la tesis. Entonces, chicos, y esto se los digo porque el maestro Lemos pone mucha atención en esto. Si ve tu cita que tienes a pie de página y va a tu tesis y se percata que es copy-paste y tú no lo citaste así, entonces eso quiere decir que tú te estás adueñando de ese texto. En pocas palabras, que estás haciendo parecer que esa redacción la hiciste tú. Entonces, ahí es cuando yo les digo, tengan cuidado en eso. Porque lo que va en los márgenes normales, esto que ven aquí, esto debe ser texto de ustedes o parafraseo. Si es parafraseo, citas dentro del propio párrafo. Pero si es una copia tal cual, copy-paste de la página que en este caso ustedes están adecuando y no haces el señalamiento, te rebota las citas. ¿Por qué? Porque no puedes apropiarte de algo que no te pertenece. Entonces, yo ahí sí quiero ser muy enfático con ustedes. Por eso les decía, tienen que trabajar, se tienen que sentar y tienen que redactar ustedes. Si es parafraseo, haz las citaciones dentro del parafraseo.
o bien redacta tus propias ideas. Pero si tal cual estás agarrando, por ejemplo, ¿no? El marco histórico, viste un documento y lo copiaste y lo pegaste, ya tienes tu marco histórico, eso en realidad es una cita tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No lo puedes poner en los mismos márgenes que tiene el texto, porque eso es una copia de otro documento y lo tienes que citar de esta manera. Pones comillas, 3 puntos, haces el copy-paste, cierras con el numeral de la cita, 3 puntos y cierras las comillas. Y después tendrías que argumentar en base a ese copy-paste completo que acabas de realizar. Entonces, ahorita por lo que me pude percatar en sus tesis, muchos o ustedes, seguramente también lo hizo Ángel, hicieron copy-paste, ¿no? Copy-paste, pues marco histórico, o alguno, planteamiento del problema, o no sé, alguno de ellos, ¿no? Copiaste y pegaste y dices, pues ya llevo 2, 3 hojas. Aguas con eso, porque eso en realidad es ilegal. Ahora, ¿por qué se pone tanta atención en el tema de las citaciones, chicos? Por lo siguiente, porque si tú, al final, en la materia, si es para pasar materia, pues no te preocupes, no va a pasar nada. Pero si al final te toca defender tu título y tu cédula, recuerda que esta tesis se inscribe en la Secretaría de Educación Pública Federal. Si alguien por ahí lee tu tesis y se percata que hay un plagio, te puede denunciar para que pierdas la cédula y el título que ya obtuviste. Y puedes perder cédula profesional, la puedes perder. Entonces, simplemente por no llevar a cabo las citaciones de manera correcta. Entonces, chicos, en este caso yo les digo, tengan cuidado en cómo hacen un copy-paste. Traten de copiar y pegar literalmente fragmentos cortos y traten ustedes de ir argumentando conforme ustedes van leyendo diferentes textos para ir redactando sus propias ideas. Si ocupan parafraseo, se entra dentro del parafraseo. Pero si es tal cual, cuidado porque recuerda que las citas tal cuales tampoco pueden ser todo el trabajo. Ahora les pregunto, ¿ustedes tienen o hicieron eso que les estoy comentando? ¿Copiaron y pegaron? No, nada. Yo no tengo nada copiado. No, profe. Entonces, aguas con eso porque, les vuelvo a repetir, estaríamos cometiendo delitos, ¿no? Y aquí no se trata de cometer delitos. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, cómo se van haciendo las citaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, no le hagan caso a mis citas en el formato, porque este formato es formato MLA. Este es el formato que te pide CONACYT para citar, que es muchísimo más exacto que el sistema APA. En realidad, el APA es lo más sencillo para citar, es el más común a nivel internacional, pero es el sistema más sencillo. El formato MLA que te pide la UNAM es muy estricto en cuanto a las reglas. Entonces, aquí solamente vean las citas, pero no se cita de esta manera en formato APA. Se formula de manera diferente. Pero bueno, eso es lo que sí quisiera que vieran, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta cita que también es tal cual, copy-paste, 3 puntos, digo comillas, 3 puntos, reduzco márgenes de los dos lados, cierro comillas, cierro la cita y punto, ¿no? Entonces, aquí para señalar, esta idea no es mía, esta sí la estoy tomando literalmente de otra normativa. En este caso, por ejemplo, la ley de amparo, ¿no? Que aquí en formato MLA te dice, añádeme la línea, añádeme el día de consulta, cuándo fue publicada, en qué página la resguarda y demás. La hora, incluso te piden hasta la hora en que consultaste la página de internet, etcétera. Pero tengan cuidado, por ejemplo, aquí hay diferentes citas y eso también les quería decir. No importa si en tu trabajo de tesis pasa esto, ¿no? En donde por tener tantas citas se reduce la hoja. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Simplemente es para hacer la precisión de que lo que estás manifestando no es totalmente de tu autoría, o bien que se necesita confrontar con algunos otros autores para que se tenga del conocimiento de que ocupaste varios autores para poder redactar tan solo un párrafo. Entonces, ahí tengan mucho cuidado en base a eso, en cuanto al tema de las citaciones, y bueno, también como les iba diciendo, cómo hacen los copy-paste, no copien o no quieran integrar un compendio de diferentes textos, porque eso les puede generar problemas a tiempo posterior, ¿de acuerdo? Y bueno, ya al final yo hice una propuesta de adición a la ley de amparo,
que no, con la cual me aprobaron mi tesis. Y en el caso del protocolo, que es que ustedes están haciendo, es como que la parte más sencilla, ¿no? El protocolo en la tesis no debe de incluirse en realidad. O sea que No lo escucho, profe, o es mi lap. Yo pensé que era mi internet, nena, entonces es el profe. Está. ¿Es el profe? Ay, ok. ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso les decía, tienen ustedes, está muy fácil, en realidad está Profe, muy fácil el trabajo que tienen que realizar. No es mucho contenido lo que hay que obtener, o sea, ahorita son 35 hojas, ya en el próximo curso ya serán entre 80 y 100, pero ahorita creo que las 35 hojas sí son alcanzables conforme al estudio que ustedes vayan teniendo, ¿no creen? Es muy sencillo en realidad. Dime, Lorena, ¿me ibas a decir algo? sí, no, ya no se había escuchado, bueno, como que se le fue el audio ese rato. Uh-huh. Sí, ahí hubo una irrupción de red, ¿de acuerdo? Entonces aprovechen lo que ahorita les estamos exigiendo, que es poco. Es poco lo que se les exige. Por ejemplo, yo les decía, no les vamos a pedir abreviaturas, lo cual ya es una ayudadota, porque a veces con las abreviaturas te llegas a perder. Aquí no es, no, nada más cita lo normal y ya no pasa nada. A efectos, bueno, al final de cuentas, a efectos de tener respaldo de los contenidos que vamos realizando, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda o pregunta. Kia, Lorena. Pues yo no, pero la verdad sí, ya como que ya me espanté. Tú no Porque, tienes, por ejemplo, tú no tienes materia yo reprobada, no me voy a graduar por promedio, profe, ¿cómo? porque yo no me voy a graduar por promedio. Entonces Tiene que ser. échale ganas a la tesis para ir adelantando lo más que se pueda. Así para que pases las materias, tesis 1 y tesis 2, pero de antemano ya sabes que cuando ya vayas a querer titularte, ese trabajo estará como al 60%. Todavía tendrás como un año de trabajo para seguir puliendo el tema de la tesis. ¿Y tendría yo que ir a la escuela, profe? Desconozco ese tipo de trámites. Ay, ok. Pero después tendría yo que hacer igual el examen, ¿no? Sí, eso ya, todo eso ya lo hace la universidad, pero tienes que defender tu tesis, ¿de acuerdo? Ok, va. Gracias. Listo. Y en el caso de Kia, pues cumple y ya para que aproveches la titulación automática, ¿de acuerdo, Kia? Ay, ojalá sí, profe. Yo estoy con todo, pero pues de pronto son tiempos difíciles, pero no importa, le vamos a echar mil de ganas. Profe, Perfecto. ¿habrá posibilidad de que nos revise entre semana el avance? No. Sí, yo creo que también nos vamos a reunir por Google Meet, porque la universidad, por lo que me comentó el coordinador, se está cerrando a las 6 de la tarde. Y yo antes de las 6 no puedo, entre semana. Sería siempre después de las 6 de la tarde. Y bueno, también, si ustedes han observado las noticias, los cafés y restaurantes ya tienen que cerrar a las 7 de la noche también. O sea, ya no tienen autorizado cerrar más tarde. Entonces, no nos podemos reunir. Entonces, yo creo que lo más viable es que nos reunamos a través de esta misma plataforma, Google Meet. Y así como lo hicimos ahorita, me van presentando sus avances, se los voy calificando, vamos aprobando, les doy ideas de cómo poder ir abordando el tema de la tesis o incluir información y ustedes para que cuando lleguemos a la clase del sábado, pues me sigan dando contenido. Importante, recuerden que, pues bueno, de lo que se trata es que se tenga el respaldo de que ustedes tienen la herramienta a la mano. Yo eso es lo que les pido. Sí, se van a tener que sentar a redactar. Es tedioso, sí, es tedioso, es cansado, a veces te desvelas o muchas veces te desvelas, pero es bonito y que valga la pena al menos el hecho. Lo que sí quiero recordarles es lo siguiente, échenle muchas ganas porque en los dos cursos pasados de tesis, ninguno ha obtenido el 10, ¿eh? Ninguno de los alumnos ha obtenido el 10. Y la tesis más grande que he dado al maestro Lemos ha sido de 140 hojas, y aún a pesar de eso, el maestro Lemos no autorizó el 10.
Entonces, normalmente las calificaciones en el primer curso, que fueron las chicas que se fueron hace un año, fueron de 9 y 8. Y en el segundo curso, que fueron estos chicos, Raúl y todos ellos, Esmeralda y todos ellos, sus calificaciones fueron de 7 y 8 en las materias de tesis. Entonces, échenle ganas ustedes para que recuperemos otra vez los 9 en esta materia con su curso, ¿de acuerdo? Oiga, profe, pero entonces el profe Lemus, o sea, no nos va a calificar hasta el final, nos califica ahorita y en tesis 2 de nuevo y luego la tesis Sí, cambia. porque ahorita califica, ahorita, como les vuelvo a repetir, la maestra otorga una calificación, yo otorgo otra calificación y el maestro Lemus ocupa la otra calificación. Entonces, digamos que su calificación está partida en 3, por 3 maestros. No, pues ya, ¿qué le digo? Echarle ganas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les decía, las primeras chicas que hicieron sus trabajos de tesis fueron tesis muy grandes, o sea, la más chica fue de 110 hojas, la más chica de esas tesis, y la más grande fue con por ahí de 140 hojas, y fue 9 porque había fallas en las citaciones, y como había fallas en las citaciones, no se otorgó el 10. Y en el segundo fueron tesis, la más alta fue de Raúl, creo que fueron 125 hojas, la más chica fue de otra chica, no recuerdo ahorita con exactitud, que no alcanzó las 100 hojas, fueron 90 y tantas, pero igual sus calificaciones de ese grupo fueron 7 y 8, perdón. Entonces, no ha habido reprobados, pero digamos que es difícil obtener un 9, ¿no? En esta asignatura, porque sí somos 3 los que mandamos calificaciones y se promedian sobre los 3 profesores que evaluamos los proyectos. Y ahorita lo que vamos a evaluar son los avances. Entonces, por eso les digo, mínimo 35 hojas, 20 citas de libros y 15 de páginas de internet para que se pueda probar como tal el proyecto y, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Y ahorita ya les mostré cómo se cita cuando haces de forma literal, ya les mostré la página, ya tienen la página de cómo hacer citaciones, es decir, échenle ganas, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Oiga, y para lo de los libros, ¿cómo tendríamos que, ya van a abrir las bibliotecas, ¿verdad? Entonces, Ahorita no vamos a poder estar con el tema de los libros. Las bibliotecas están abiertas ya desde hace bastante tiempo, ¿eh? Entonces, pues es cosa de que ustedes ahora, si ustedes no van a entregar, eso también se los digo, si ustedes no van a entregar muchos libros, o sea, los 20 que nos están pidiendo ahorita en este avance, porque al final de la tesis tiene que ser 50, yo les recomiendo que robustezcan al menos con 60 artículos en internet como citaciones, diferentes, obviamente. Entonces, para poder complementar esa ausencia de libros que no vamos a tener por el tema de la pandemia, así es que al menos ocupen muchas citas de internet, ¿de acuerdo? Al menos 60 les pido para que se pueda programar el avance. 60, ok. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, ya lo molestaremos en la semana. Gracias. Listo. Pues cuídense, chicos, nos vemos en la próxima.